Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, y que tiene a muchos de ustedes intrigados. Estamos hablando de Asterisco Canjaman, el carismático actor que está a punto de embarcarse en un proyecto muy ambicioso, pero que, como suele sucederle últimamente, viene rodeado de cierta polémica. El título lo dice todo: polémica envuelve a Canjaman, inicia rodaje de Sandokan entre sombras. Así que prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las expectativas y, por supuesto, las sombras que planean sobre este esperado regreso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El nombre de Canjaman ha resonado con fuerza en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y Europa, gracias a su éxito en series como Erkencicus y Dolunay. Su físico, su carisma y su energía lo catapultaron a la fama internacional, convirtiéndolo en un verdadero ídolo para millones de fans. Sin embargo, como suele ocurrir con las estrellas de su calibre, la fama viene acompañada de un escrutinio público cada vez mayor, y también de controversias. Y es que su más reciente aventura profesional, el reinicio de la icónica serie Sandokan, parece estar gestándose bajo un aura de incertidumbre y sí, polémica. Para entender la magnitud de este proyecto y la controversia que lo rodea, primero debemos recordar quién es Sandokan. Creado por el escritor italiano Emilio Salgari a finales del siglo XIX, Sandokan es un príncipe malayo desterrado que se convierte en un temido pirata, conocido como la Tigre de Malasia. Luchando contra el colonialismo británico, Sandokan se convierte en un símbolo de rebeldía, justicia y aventura, un personaje que ha cautivado a generaciones a través de novelas, películas y series de televisión. Adaptaciones anteriores, como la protagonizada por Kabir Bedi en los años 70, se volvieron legendarias, marcando un hito en la historia de la televisión. Ahora, Canjaman asume el reto de dar vida a este legendario personaje en una nueva producción que promete ser ambiciosa, moderna y con un alcance global. El anuncio de su participación generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores, ansiosos por verlo en un rol tan icónico. Sin embargo, lo que debería haber sido un anuncio puramente celebratorio, pronto se vio empañado por una serie de detalles que han encendido las alarmas. Una de las primeras nubes en el horizonte de Sandokan fue la salida repentina de la actriz italiana Serena Rossi, quien estaba anunciada para interpretar a Mariana, la perla de Labuan, el gran amor de Sandokan. Rossi, una actriz muy querida y respetada en Italia, expresó su sorpresa y decepción ante la decisión de apartarla del proyecto, insinuando que fue una decisión tomada de forma unilateral y sin una justificación clara por parte de la producción. Esto generó especulaciones y, para muchos, una señal de que algo no iba del todo bien detrás de cámaras. Pero la cosa no se detuvo ahí. La producción, liderada por el productor Luca Bernabei, ha enfrentado críticas por lo que algunos consideran una gestión poco transparente y una falta de comunicación efectiva. Se habla de cambios constantes en el guión, de dificultades para cerrar el elenco principal y de un presupuesto que, aunque considerable, parece estar siendo administrado con cierta cautela, lo que contrasta con las expectativas de una producción de esta magnitud. Y aquí es donde entra de lleno la polémica que envuelve a Canjaman. Si bien el actor ha demostrado su compromiso y entusiasmo por el papel, también ha sido objeto de críticas por algunas de sus declaraciones y su comportamiento público. En ocasiones, su imagen se ha visto empañada por comentarios que algunos han considerado altaneros o poco profesionales, especialmente en comparación con la humildad que se esperaría de alguien asumiendo un rol tan emblemático. Esto ha llevado a algunos medios y a parte del público a cuestionar si Canjaman está a la altura del legado de Sandokan y si su ego podría ser un obstáculo para el éxito del proyecto. Otro punto que ha generado debate es la preparación física y actoral de Canjaman para un papel que requiere no solo una presencia imponente, sino también una profundidad emocional considerable. Si bien Canjaman ha mostrado un físico impresionante en sus roles anteriores, algunos críticos señalan que Sandokan exige más que solo músculo, requiere una capacidad para encarnar la nobleza, la furia, la melancolía y el carisma de un líder rebelde. Las comparaciones con las interpretaciones previas, especialmente la de Kabir Bedi, son inevitables y muchos se preguntan si Canjaman logrará igualar o superar esa mítica actuación. Además, hay voces que critican la estrategia de marketing detrás de Sandokan.
En lugar de centrarse en la calidad de la historia y la autenticidad del personaje, se ha puesto mucho énfasis en el atractivo físico de Kan-Yaman, algo que para algunos desvirtúa la esencia del verdadero Sandokan, que era un héroe complejo y no solo un rostro bonito. Esta estrategia, según los críticos, corre el riesgo de convertir a Sandokan en una producción más de galán, y menos en la épica historia de un guerrero y un símbolo de resistencia. A pesar de estas sombras, es importante recordar que el rodaje ya ha comenzado. Las primeras imágenes y clips promocionales sugieren una producción visualmente impactante, con escenarios exóticos y un diseño de vestuario cuidado. El director, Ricardo Dona, es un cineasta experimentado con un historial de producciones exitosas, lo que genera cierta confianza en que, a pesar de los obstáculos, el resultado final podría ser muy bueno. Y hay que decirlo, el carisma de Kan-Yaman es innegable, y si logra canalizarlo adecuadamente en el personaje de Sandokan, podría ofrecer una interpretación memorable. Las expectativas son, por lo tanto, altísimas y divididas. Por un lado están los fieles seguidores de Kan-Yaman, quienes lo apoyan incondicionalmente y esperan que este sea el proyecto que lo consagre definitivamente en el panorama internacional como un actor de talla mundial. Por otro lado están los puristas de Sandokan, aquellos que temen que la nueva adaptación traicione el espíritu del personaje o que se convierta en una mera excusa para explotar la fama del protagonista. Y entre ambos extremos hay un público expectante, ávido de una buena historia de aventuras, que espera que la calidad de la producción supere las controversias. La realidad es que el éxito de Sandokan no dependerá únicamente de la actuación de Kan-Yaman, sino de la conjunción de muchos factores: la calidad del guión, la dirección, el resto del elenco, la cinematografía, y sobre todo, la capacidad de la producción para honrar el legado de este personaje tan querido, al mismo tiempo que ofrece algo nuevo y fresco para el público actual. Estamos en un punto crucial. El rodaje ha iniciado, las cámaras ya están rodando, y aunque las sombras de la polémica planean, la luz de la esperanza de una gran producción también brilla. Será fascinante ver cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo se manejan las críticas y cómo Kan-Yaman, en particular, se desenvuelve bajo esta presión. ¿Será capaz de superar las expectativas y convertirse en el nuevo tigre de Malasia que todos esperan? ¿O las sombras que lo envuelven terminarán por eclipsar su ambicioso regreso? El tiempo y las pantallas nos lo dirán. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la polémica que rodea a Kan-Yaman y el inicio del rodaje de Sandokan. Hemos visto cómo un proyecto tan esperado puede verse envuelto en controversias, desde la salida de actores hasta cuestionamientos sobre la gestión y la propia figura del protagonista. Sin embargo, también hemos reconocido el potencial de una producción que, si se hace bien, podría ser un gran éxito. En resumen, el futuro de Sandokan es tan incierto como prometedor, y solo el tiempo dirá si Kan-Yaman estará a la altura del desafío. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y analizar juntos este tema tan comentado. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la polémica de Kan-Yaman y Sandokan? ¿Confían en que será un éxito? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Su me gusta nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar, y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle a suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.